It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí en el vertical de Health de esta Barcelona New Economy Week, el evento más singular dedicado a la nueva economía que podemos encontrar en Barcelona. Estamos hablando de salud desde primera hora de esta mañana y lo seguimos haciendo. Y en la siguiente sesión la hemos titulado El impacto de la telemedicina y las tecnologías exponenciales en la sostenibilidad del ecosistema de salud. Y para introducir el tema, haré referencia a unos datos que se han dado en la anterior ponencia, en la cual se hacía referencia al informe del ecosistema de salud digital elaborado por Barcelona Health Hub con la Cambra de Comerç de Barcelona. Se ha explicado que la aplicación de la telemedicina ahorraría hasta 30 millones de horas en Cataluña de atención médica, pero que si no solo hablamos de horas, sino también hablamos de cifras de dinero, podríamos decir, según este estudio, que la consulta, por ejemplo, virtual en la Cataluña rural podría ahorrar hasta 117 millones de euros al año y que si esto lo hacemos extensible a toda Cataluña podrían ser 452 millones de euros al año. La telemedicina repercute positivamente en varios aspectos. Uno de ellos también es el medio ambiente. Ahorra desplazamientos en coche, por tanto, desplazamientos y contaminación. Y asimismo también da equidad al territorio. Es accesible prácticamente a todos. Y otro aspecto que también hemos tratado aquí en anteriores ponencias, el tema de las listas de espera. Con la telemedicina podría también reducirse estas listas de espera que encontramos en la sanidad pública, pero también en la sanidad privada. De todo ello hablaremos en el siguiente panel, un panel que va a moderar Ricard Castellet. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya hasta ahora, ¿no? A la 1 del mediodía ya. Buenas tardes. Él es Head of Digital Transformation de Laboratorios Gebropharma. Tiene a sus espaldas más de 25 años de experiencia profesional en el mundo digital, ha impulsado startups y ha participado en la digitalización de grandes compañías. Es licenciado en Sociología por la UAB, coordinador del máster de Marketing Digital en La Salle, anteriormente Chief Connector Officer en Barcelona Tech City y también ha trabajado en B-Republic, B-Agency, Letbonus y Elogia. Con él y con el resto de ponentes os dejamos hablando de la telemedicina. Pues muy bien, empezamos. Gracias, Gisela, por la presentación. Ella misma ha hecho ya un poco la introducción muy bien, ¿no? Este estudio elaborado por la Cambra de Barcelona y por Barcelona Health Hub, donde nos sitúa un marco, un futuro, un roadmap como país y como sociedad y como sector, donde hemos de empezar a movernos, a cambiar cosas, a transformarnos para hacer un sistema sostenible. Nos preocupa que ese sistema sea sostenible, nos preocupa como sociedad, como ciudadanos y, evidentemente, como profesionales que somos del sector. Quiero también agradecer especialmente a Barcelona Health Hub que nos ha invitado a todos aquí a divertirnos, a pasárnoslo bien, a compartir el conocimiento. De esto va de esto, de pasar un buen rato nosotros y los espectadores que nos están viendo o nos verán en streaming en el futuro. Nos preocupa este tema y como nos preocupa hay que hablarlo y hay que afrontarlo. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Primero de todo con mi admirada Rat, ¿vale? Rat Gasol, COO y CCO, ¿vale? Bueno. De una Labs Innova Hub, pero a mí lo que me gusta destacar de Rat es su pasión, es su activismo. Yo recomiendo que le sigáis en LinkedIn, constantemente está publicando contenidos con un mensaje positivo. Es posible hacer el cambio, es posible movernos y yo creo que hemos de ser todos, yo el primero, tecnooptimistas. La tecnología nos ha de permitir hacer que este sistema sea sostenible. Y con Rat hablaremos de esto, entre otras cosas, porque tiene una amplísima experiencia en el sector salud que va a ser, sin duda alguna, para enriquecer el debate. David, amigo, desde hace muchos años, voy a explicar muchas anécdotas, no lo haré, no te preocupes. ¿Vale? Mejor. David es board member de Sciences for Tech Solutions y él me gusta muchas cosas, su visión, el foco en el talento también, creo que hablamos de tecnología, de salud, pero el talento es básico, y después de su experiencia en la creación de startups vinculadas al mundo de la salud.
Mac Trial ha sido y es un referente en un ámbito complejo, y creo que también de esta experiencia tuya transversal y que has puesto el foco en el mundo de la salud será más que interesante. Xavi Lleixa, el tecnólogo, el más tecnólogo de todos, el que está más preocupado por el producto. Cuando veía tu currículum, caray, ¿no? Diseño, marketing, todo enfocado al producto. Y al final el producto es el punto de contacto entre nosotros, el paciente, entre los médicos, los pacientes, y el que ha de resolver un poco este pequeño problema, el lío que tenemos ahora de hacer ese sistema sostenible y que no vaya al colapso. He hablado de Rat, de David, de Xavi, pero sobre todo hay que hablar del doctor Tomás, que todo lo que hacemos nosotros es para él. Si no lo hacemos bien, él no lo va a utilizar. Entonces el objetivo es que el personal sanitario de este país empiece a utilizar cada vez más herramientas tecnológicas avanzadas, telemedicina, para hacer su trabajo aún mejor de lo que ya hacéis, que es muchísimo lo que hacéis, para al final salvar a pacientes y mejorar la vida de pacientes, que es el objetivo transversal de toda esta mesa que estamos aquí hoy sentados. Muy bien, yo creo que será divertido, nos vamos a pasar bien. Hemos estructurado la mesa de reunión en una serie de bloques, que iremos de lo más general, no os preocupéis, ya iremos bajando, empezaremos a hablar un poquito para que todo el mundo se sitúe en este mundo y después ya iremos a casos concretos que realmente es lo que nos interesa. Estamos viviendo un momento, para mí es apasionante, esta ola de transformación. Ha llegado por fin al mundo de la salud, ha tardado más que otros sectores estratégicos. Hace años ya que está en el sector fintech, el sector de las finanzas, el sector proptech, etcétera, etcétera. Y hoy aquí en el BNIU se habla mucho de estos diferentes sectores. Y ahora ha impactado en un sector altamente estratégico, el que nos va a la vida, nos va a la salud. No nos podemos equivocar. Entonces debemos también de aprender muchísimo de la transformación de otros sectores que nos llevan ventaja en el tiempo, aprender de sus errores para implementarlo de manera más que excelente. Primero voy a lanzar una pregunta genérica, ¿vale? Y empezaremos, si quieres, por tú misma. Es ¿cómo ves ese impacto de las tecnologías exponenciales en el sector de la salud? Desde tu experiencia, que ya es amplia y que es muy interesante, ¿cómo ves ese impacto, Rat? Yo pienso que a raíz de la pandemia, la introducción de las tecnologías ha impactado directamente en el ámbito, de hecho ha acelerado la incorporación en el ámbito de la salud, y esto ha permitido abrir un nuevo paradigma en cómo atendemos a nuestros pacientes, en cómo gestionamos la medicina en general. Ya no tan solo a nivel de telemedicina, sino a nivel de dispositivos complementarios que permiten la monitorización de pacientes. Pienso que tenemos que ir en esta línea, es decir, complementar lo que es la medicina tradicional, pero con la incorporación de tecnología. ¿Por qué? Pues porque a nivel sostenibilidad, lógicamente, democratizamos lo que es el alcance de la medicina, porque llegamos a localidades donde a lo mejor territorialmente por proximidad es complicado. Además, optimizamos el tiempo del profesional y a nivel de recursos hospitalarios, por ejemplo, podemos optar por una hospitalización domiciliaria, podemos hacer una monitorización del paciente precisamente haciendo su recuperación en domicilio. Y yo creo que tenemos que poner en valor todas estas herramientas, no verlas como enemigos, sino como una ayuda para dar calidad asistencial y, sobre todo, que sea un medio, pero que el centro esté en el paciente, es decir, garantizar su satisfacción, su tranquilidad y siempre contar con herramientas que den fiabilidad, es decir, que sean herramientas con validación clínica y que den tranquilidad al profesional y a las familias y pacientes que están tratados. Para mí esto es importante y ya te digo, va mucho más allá de lo que es la telemedicina. La telemedicina es una de las partes, pero para mí hay un montón de herramientas complementarias que pueden ayudar al profesional y al mismo paciente a sentirse cómodos, a sentirse bien atendidos y a complementar y optimizar esta asistencia que ahora, realmente hemos perdido mucho tiempo con protocolos, con desplazamientos, con listas de esperas que efectivamente la tecnología nos puede optimizar. Totalmente de acuerdo. La tecnología es un canal. Es un canal. Por el cual vamos a poner chutes de tecnología para tratar personas. Total. Al final vamos a hablar siempre de ese concepto. David, tú trabajas actualmente en temas de startups, vinculados a salud. También has trabajado, es director de un máster de salud en la UPC. Oye, tu visión desde las startups pure players, desde que ya nacen con tecnología. ¿Cómo estás viendo este momento? Bueno, el tema de la exponencialidad
para mí es fundamental. Sobre todo yo puedo hablar de lo que es la investigación clínica, ¿no? Y el mundo de los ensayos clínicos, y hay dos datos que son los que te focalizan, ¿no? En cuál es el problema. Es el 85%, si no me equivoco, de los ensayos clínicos se retrasan, tienen retrasos, y la mitad aproximadamente, dicen que entre el 46 y el 50%, no se consiguen los resultados esperados, ¿no? Muchas razones, de acuerdo, pueden haber razones de financiación, pero la más importante es el acceso a los pacientes y el acceso a los usuarios que van a poder colaborar en estos ensayos, ¿no? Esto nos lleva a que imaginemos que sin tecnologías exponenciales no podríamos abordar. Estamos en un mundo donde todo es global, ¿no? La investigación, por supuesto, es global, y las farmas no plantean investigación ni ensayos clínicos solo en un país. Lo investigan para poder avanzar y desarrollar más rápidamente esos fármacos que nos mejoren nuestra calidad de vida y nos cure las enfermedades de manera más rápida, ¿no? Y para esto, cuando lo ves desde el punto de vista de una startup, ¿no? El reto que tienes es, si no tuviera la exponencialidad en mis manos, ¿no? La tecnología sería algo como un pequeño globo, ¿no? Que se perdería en la inmensidad del cielo. Perfecto. Xavi, tú eres un tecnólogo, visión de producto, has implementado muchos proyectos que después hablaremos con más detalle. ¿Cómo ves este momento que estamos viendo, esa ola transformadora que nos toca vivir? Bueno, realmente, exacto, lo que hemos visto, ¿no? Es decir, la parte del entorno de salud, ¿no? Es uno de los que adopta las tecnologías con mayor retraso. Justamente hemos comentado algunos de los puntos, la parte regulatoria, la parte, digamos, de sobre todo la complejidad que tiene con el usuario, quién es el pagador, también el foco en quién está dentro de las soluciones, ¿no? Es decir, cuando se diseña una solución en producto, ¿no? Evidentemente el paciente o el cliente está en medio, pero a veces quién es el cliente en este entorno no es tan claro. Es decir, la solución, aquí hay una serie de actores, todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermería, hay una serie de protocolos que están muy pensados, que llevan mucho tiempo funcionando, hay una dinámica que hace que las cosas, digamos, estén muy estructuradas y que funcionen de una determinada manera. Entonces, cambiarlas, lo que se está viendo, o lo que hemos visto ahora en estos momentos, ¿no? Es decir, telemedicina. La primera videollamada lleva más de 70 años que se hizo, es decir, adopción de telemedicina en el mundo, menos del 2%. ¿Cómo puede ser? Llega la pandemia, evidentemente, suben los niveles a más de datos de Estados Unidos, datos de todo el mundo, suben a niveles de más del 80% las visitas en teleconsulta. Ahora mismo hemos bajado otra vez al 7-8%. Es decir, evidentemente hay una parte de que la tecnología es disruptiva y cambia. Hay otra parte, evidentemente, que hay una parte de eficiencia, lo que decíamos antes. Pero lo que sí que nos damos cuenta es que las tecnologías, digamos, están aquí, pueden acelerar ese cambio y que realmente lo que más hemos podido aprender ahora es cómo de rápido nos podemos adaptar, cómo de rápido podemos hacer ese cambio. Después, lo que creo que nos queda como reto es este dato que hemos dicho, es decir, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado para volver del 80 al 7? Es decir, vale, se ha quedado un 5, pero ¿qué ha pasado? Es decir, ¿por qué cuesta tanto consolidarlas? Es decir, yo creo que allí es un poco el reto que estamos viendo en el momento actual. Muy bien, interesante, Xavi. Y ese tema un poco de las barreras de entrada, de los retrocesos, de la necesidad de que haya una necesidad para hacer el cambio. Es que no aprendemos como humanidad, a veces parece. En la maldita pandemia fue una necesidad que aceleró procesos tecnológicos, digitales, de relación. Ha pasado y parece que ya no nos olvidamos, ¿no? Oye, Tomás, han dicho muchas cosas, muchas han de ser para ti. A mí me gustaría saber también, desde el punto de vista del personal sanitario, de un doctor que está ejerciendo su día a día, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves este proceso de integración de las tecnologías en la relación médico-paciente? Bueno, buenas tardes. En nombre de Clínicas Me, agradecer la invitación del Barcelona del Venue. Bueno, pues nosotros, como han dicho los compañeros, a raíz de la pandemia sufrimos un cambio muy importante. Vimos que nos teníamos que poner las pilas porque iba a ser un boom, lo fue. Y posteriormente, pues, como ha dicho Xavi, pues la gente quiere volver al médico. O sea, en la pandemia, pues nosotros estábamos trabajando, no estábamos en casa.
y la gente, bueno, yo primero aclaro, yo soy médico intensivista, ¿no? Estoy en una unidad de cuidados intensivos, pero también hago consulta externa. Entonces, la gente pues, estaba muy necesitada de atención médica, la gente tenía miedo, todo el mundo tenía dudas, contactos, tratamientos, pronósticos. Entonces, todo el mundo necesitaba tener acceso al médico y entonces aquello fue un boom. Una vez pasado esto, que tú veías muy claro pues, que la gente pues, era bueno para ellos en el sentido que cuando no hace falta que se desplacen, pueden estar en su casa teletrabajando con sus hijos y pues solo perder el tiempo exactamente no en una sala de espera, sino el tiempo de la consulta médica y luego ya estar en su casa. Una vez pasado esto, ves que la gente vuelve a las consultas. A la gente muchas veces le gusta el contacto con el médico. Y nosotros, como somos unas clínicas pues, pequeñas, uno de nuestros mayores puntales pues, es el trato personal, el favorecer y el hacer pues, trajes a medida, ¿no? como dicen mis jefes. Entonces, nosotros damos muchas facilidades, somos muy ágiles, estamos felices de contactar pues, con empresas investigadoras, innovadoras, que nos aportan nuevas soluciones. Y a eso vamos, y eso será el futuro, pero sí que nos ha sorprendido la caída en la telemedicina. Evidentemente, pues, dentro de todo, pues, tenemos un grupo de pacientes también que en un mundo tan globalizado, sobre todo los más jóvenes y los que más se mueven, pues son gente pues, que pueden vivir en Nueva York, en Australia, en Holanda, en Londres, en el Congo, y que te contactan, quizás pues vengan el momento que vienen a Barcelona, se hacen el análisis, a posteriori pues si tienen algún problema de salud te contactan y ahí pues necesitamos pues que todas estas tecnologías innovadoras nos ayuden. Necesitamos concentrar un poco la dispersión porque hay muchos gadgets y muchas pequeñas empresas y necesitamos integrarlo dentro de nuestro sistema de trabajo, de nuestro GIS hospitalario, ¿no? De nada sirve pues, hacer algo que no quede ahí registrado, ¿no? De estos retos que tú has planteado, vamos a hablar más adelante, pero sin duda alguna aquí hay frenos. Estamos viendo frenos, la primera pregunta ya han salido muchos frenos y a mí me preocupan estos frenos porque como tengo bastante claro la visión de que si no transformamos vamos a sufrir como sistema, estoy hablando, es imprescindible que encontremos la solución para diluir esos muros y que todo este movimiento transformador acabe pasando. Haber hecho ya buenas intervenciones, evidentemente. Algunas ahora las vamos a concretar un poco más, porque ahora lo que me gustaría es que bases más de vuestra experiencia profesional. Casi me gustaría que explicases el último año o 2 años. Cada uno de vosotros y yo también llevamos ya una larga trayectoria, evidentemente, pero en los últimos años, quizás a raíz de la pandemia y de la aceleración, nos han tocado hacer cosas más rápidamente, cosas que antes parecían imposibles o que en el roadmap estaban marcadas para 10 años, hemos tenido que implementarlas y creo que cada uno de vosotros tenéis esa experiencia personal para poder hacerlo. Ra, tú precisamente estás en una empresa que estáis enfocados a conseguir que el sistema sea más sostenible, a que esa relación médico-paciente sea mejor, a cambiarla, transformarla para mejorarla en base a unas tecnologías. Tu experiencia profesional ahora está enfocado a eso. Sé que has invertido en startups, has hecho muchas más cosas, pero ahora el foco lo tienes aquí y creo que cuando hay un problema venimos para encontrar soluciones y tú estás buscando soluciones específicas para este problema. Y me gustaría un poco que también que las explicases desde tu actual visión. Yo ahora estoy colaborando con Enola Labs, InnoHub. Precisamente el motivo de ser de Enola Labs es crear impacto y sobre todo contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. En este sentido, nosotros hemos desarrollado un dispositivo, tenemos la área deportiva y el área médica, y en el área médica hemos desarrollado un dispositivo que lo que permite es la monitorización de pacientes, de gente mayor, de personas frágiles o con cronicidad, tanto sea a nivel hospitalario como a nivel a domicilio. ¿Con esto qué hacemos? Cuando digo un dispositivo médico es porque lo hemos trabajado con hospitales terciarios del territorio. Estamos trabajando en una clase 2B para certificarnos
¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros lo que queremos hacer es que este paciente o esta persona, en el momento en que lleva el dispositivo, en el momento en que capta los datos, sean datos fiables, de manera que tenga tranquilidad el paciente, tranquilidad la familia y el profesional cuando reciba esos datos, porque lógicamente estos datos están en una aplicación pero también están en la nube y esa nube se puede interactuar con cualquier ERP de un centro hospitalario, esos datos sean plenamente fiables para que un médico pueda tomar decisiones. Entonces, para nosotros es muy importante dar toda la fiabilidad posible a los dispositivos, que concretamente Selona Vital, para que haya precisamente esta sostenibilidad del sistema y esta garantía y fiabilidad de datos. Para nosotros es muy importante. Y sobre todo queremos datos abiertos, es decir, que el médico pueda tratarlos libremente a través de sus sistemas, es decir, que haya una conexión fácil, que no sea complicado. Y además son datos que se monitorizan en tiempo real, las 24 horas del día en remoto, de manera que y hay alarmas que permiten pues, que en el momento en que ese paciente adquiere algún nivel que no es adecuado, el médico reciba la correspondiente alarma para tomar decisiones. Y en este sentido apostamos por eso, para crear impacto e ir más allá del modelo tradicional. Muy bien, perfecto. En el fondo estamos creando ecosistemas y esto me encanta. Sí. Porque tú eres una startup, una empresa de servicios tecnológicos, que colaboras con un hospital, que colaboras evidentemente con personal sanitario, en medio está la administración. Has tocado un tema que sería para un segundo debate, que es el tema de la privacidad de los datos, los datos. Total. Yo, de hecho, esto es uno de los grandes retos que tenemos. Sin duda alguna. Hay que ser también activista de la protección de datos, pero que esto tampoco impida la evolución y el avance. A mí, yo cederé todos mis datos, se me curan, te lo aseguro. Y se hace que mi vida sea mejor. Precisamente lo que tenemos que garantizar es que estos datos que se están captando sean totalmente tratados con la máxima confidencialidad. De hecho, nosotros ya trabajamos con una plataforma que está completamente certificada, porque para certificarte en un clase 2B te obligan a que todos tus partners estén certificados, totalmente regulados. O sea, somos súper meticulosos en esto para que el paciente y el médico y las familias tengan la garantía que sus datos son confidenciales, están encriptados y la información es, totalmente confidencial, y esto es vital. Perfecto. David, vosotros también habéis construido ecosistemas. Sí, en vuestro caso, MacTrial, tocabas un tema delicado. Porque el paciente entraba directamente en vuestra aplicación, había también una interacción con los familiares, el médico. Estabas ahí en medio aportando soluciones, ¿no? Un poco tu visión. Sí, de hecho, la llegada, ¿no? la irrupción y la idea surge a finales del 2018 con un grupo de personas, investigadores, ¿no? en cáncer, en investigadores oncológicos que necesitan una solución exponencial, necesitan una solución tecnológica para poder hacer que estos ensayos vayan más rápido, ¿no? Entonces, lo primero que nos planteamos, ahí se funda Science for Tech Solution, ¿no? Y la primera solución teníamos claro que debía de ser disruptiva. Teníamos que cambiar ese modelo de relación entre el paciente, familiar del paciente y el médico. Por eso nosotros desarrollamos, que está desde hace ya más de 3 años funcionando, y es nuestro captador de información por parte de pacientes, y lo que hace MacTrial es que pone en contacto, hace un match entre pacientes con enfermedades oncológicas y los ensayos clínicos abiertos en estos momentos en España y ahora también en Francia, que salimos a principios de año, en el cual la herramienta, o sea, la app lo que te da es un match y un tanto por ciento de cumplimiento para que tú puedas ser acercado a ese ensayo clínico por proximidad geográfica o por geolocalización, por donde tú quieras, ¿no? Esto es importante porque le damos la voz al paciente, le damos también una herramienta al médico súper importante. O sea, el médico tiene su versión médico, desktop, y después el paciente tiene la versión también gratuita, y en cuestión de 20 segundos, el trabajo que podría hacer un médico en localizar un ensayo clínico para mí con mi estado de salud, ya no hablemos de diagnóstico, mi estado de salud, se lo proporcionamos en unos 20 segundos opciones, ¿no? Que puede tener pues, en España y cerca de su ciudad, o incluso le acompañamos y lo presentamos a ese ensayo clínico, si ese ensayo clínico está patrocinado pues, por la farma correspondiente, y si no, pues damos los datos para que puedan ser
acercados, ¿no? Eso fue lo primero, ¿no? Ricardo, comentabas cómo podíamos entrar en este mundo de manera disruptiva con la tutorización de grandes, por no decir muy grandes, investigadores que necesitan esta herramienta tecnológica y, por supuesto, tenía que ser exponencial, ¿vale? En estos momentos, además, hemos empezado a desarrollar, que por eso estamos ahora en segunda ronda, como le comentaba a Xavi, de financiación, porque si hay una de las barreras que tiene esto, y lo sabemos todos los que arrancamos, es el tema de la financiación, ¿no? Y arrancar modelos exponenciales tiene la barrera regulatoria, que tú ya lo has comentado, pero hay una barrera que es el tema de financiación. Total. Y ahí estamos, ¿para qué? Pues de hecho para desarrollar el resto de soluciones que van a gestionar de manera más ágil esta información, ¿no? ¿Dónde puedo ir a hacer un ensayo clínico de manera que los investigadores sean de primer nivel? ¿Quién va a manejar esta información? ¿Cómo vamos a limpiar la información? Digo limpiar desde el punto de vista del dato, ¿no? Pero al final, datos y personas, ¿no? Datos y pacientes. O sea, la salud va a ser esto, afortunadamente, ¿no? Para poder llegar, que es un poco el reto que tenemos también como compañía, a llegar a poder ayudar a desarrollar ensayos clínicos e investigación y detectarlo y apoyar lo que son los enfermos, ¿no? De las enfermedades raras, ¿no? de las que llamamos raras, que están muy dispersas y es muy difícil encontrar a los pacientes en el mundo, ¿no? Para poder ayudarlos, porque el porcentaje es muy pequeño y la investigación que se dedica a ellos, pues como os podéis imaginar, es muy pequeña. Solo con la tecnología vamos a poder acercarnos a este tipo de colectivos. Perfecto, muy bien. Tecnooptimista también como yo. ¿Qué? Tecnooptimista como yo. Sí, sí, sí. Total. Sí. De hecho, mejor, como el otro día me dijeron, no hablar de tecnología. ¿Vale? Xavi, cuando nos conocimos, estábamos en el hype de la inteligencia artificial, ¿te acuerdas? Sí. El hype está ya más controlado, pero sigue ahí. Y tú me explicaste un proyecto muy interesante que participasteis, involucrando directamente inteligencia artificial y sistema público de salud. Me gustaría un poco que lo explicases. Sí, me gustaría compartirlo con vosotros. Bueno, primero explicar un poco lo que hacemos para que así lo podáis entender bien. Básicamente nosotros, bueno, vimos un poco dentro de, evidentemente el sector salud es enorme. Lo que vimos era uno de los principales problemas actuales que estábamos viendo cuando estábamos viendo, oye, ¿cuáles son las principales quejas de los usuarios? ¿Por qué realmente los usuarios no aplican las recomendaciones que muchos de los profesionales hacen? Estuvimos investigando más, es decir, ¿por qué pasa esto? Y nos dimos cuenta, digamos, una de las áreas, que es la que nosotros hacemos foco, es en mostrar la información que necesita el paciente en cada momento y que sea hiperpersonalizada. Es decir, decirle al paciente, pues, cuando está diagnosticado o en la primera fase de tratamiento, lo que necesita saber en ese momento y que le introduzca a él cambios de comportamiento para que siga la adherencia de la recomendación del profesional. Esto, digamos, ¿qué pasó? Durante la pandemia, evidentemente, hubo una parte de recursos que no, digamos, el sistema estaba colapsado. Es decir, evidentemente no se podía llegar a todas las peticiones. En sistemas de llamadas lo podemos ver, es decir, como los sistemas de llamadas para atender a una llamada, hasta los teléfonos, digamos, no llegaban a cubrir. Entonces, lo que comentaba el doctor, ¿no? De que realmente pues, había una necesidad de tener esa parte de acceso a información y acceso a una consulta. Entonces, lo que en este caso fue en el National Health Service, en la parte de Inglaterra, donde se dieron cuenta, un análisis, oye, vamos a ver de las recomendaciones del profesional y de los cambios que tiene que introducir un paciente, cómo los sigue y por qué no los sigue. Y vimos que la mayoría de los pacientes en el National Health Service, que es el sistema público inglés, no seguían las recomendaciones y uno de los motivos era porque no entendían lo que les habían recomendado. Así directamente, es decir, pero es claro, en el sistema público muchas veces el tiempo medio de visita en Inglaterra son 6 minutos. Imaginaros, en 6 minutos, cómo un doctor puede, digamos, ver a esa persona y tiene que llegar a hacer el diagnóstico y darle un tratamiento. Es decir, claro, es un tema de prioridades. Es decir, no hay tiempo, no hay recursos, por tanto, es decir, no es tampoco... lo miras y no dices, oye, los profesionales se esfuerzan, lo intentan hacer y lo hacen bien, pero es que es un tema de tiempo y también un tema de recordatorio. Entonces vimos, vale, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, sabemos cómo mostrar contenido hiperpersonalizado.
lo usamos cada día todos aquí, o bueno, todos o la mayoría, ¿no? Netflix, podemos ver qué contenido, qué música me recomienda cada uno y nos planteamos, oye, ¿por qué no creamos un sistema, un algoritmo que en lugar de darme la información, digamos, de entretenimiento que necesito, me dé la información médica que necesito validada y securizada? Y ese es el sistema que se implementó justamente en National Health Service, pudiendo dar contenido y se integró, como bien decía el doctor, no tiene ningún sentido si no está integrado, está integrado dentro de su sistema y cuando un paciente accede, se volca sus sistemas, ve todo su historial médico y el sistema, según el diagnóstico del profesional, lo que le recomienda son una serie de contenidos que le van a ayudar a ese paciente y se le envían. Eso es lo que disminuyó un 70% visitas que no eran necesarias, porque el paciente ya tenía esa información que el gran problema actual de Internet, que ya lo hemos visto en la pandemia, la fake news y la parte de desinformación. Es decir, no solo es que el acceso actual de la información pública es que es un problema. Es decir, si ahora yo miro cualquier información, como no tengo todo el conocimiento, seguramente la información que encuentre por Internet me va a provocar, de hecho está creado, se llama cibercondía, es la patología asociada a maximizar los efectos por no entender, digamos, no entender todo el proceso. Entonces lo pusimos en marcha y es eso, y se reducieron, exacto, un 70% visitas no necesarias, porque la persona, por ejemplo, caso más mínimo, es decir, era el uso del pulsioxímetro, es decir, seguramente muchos aquí en la pandemia lo hemos usado, pues ya os digo que yo tuve que ver el vídeo 5 veces, lo había usado mal, totalmente mal, y la lectura era incorrecta, que si tienes que ponértelo de una forma correcta, lo tienes que ver. Entonces, claro, digamos, eso está generando directamente, solo el pulsioxímetro, está generando directamente, diariamente, más de 10.000 consultas al sistema, porque el error no era el pulsioxímetro, es que la persona no estaba haciendo bien la medida. Entonces, son casos que dices, oye, pues al final, digamos, es tecnología, evidentemente, pero es una parte de conocimiento aplicado. Parece fácil, ¿no? Sí. No, es que es lógico, sentido común. A ver, has hecho un pase de pelota al doctor Tomás, ¿vale? 6 minutos, explicar todo un diagnóstico, ¿cómo lo hacéis esto? ¿Cómo es posible hacerlo? Realmente él te ha explicado ya un caso muy concreto, pero un caso muy concreto de ayuda a una saturación que tenemos que vivimos como pacientes, como ciudadanos, cuando vamos a ver al médico, que en 3 minutos hemos de entender demasiadas cosas, ¿no? ¿Lo veis esta aplicación? No, me ha parecido interesantísimo, muy práctico y muy bien pensado. Vamos, de cajón. Las 3 intervenciones. Entonces, ¿en 6 minutos? Pues en 6 minutos es imposible que un médico haga bien su trabajo. Esto es así. Entre que el paciente entra, ya no te digo si tiene problemas de movilidad, si se tiene que desvestir para la exploración, hacerle una correcta anamnesis, unas preguntas para saber un poco por dónde van. Si tú con la historia clínica no sabes qué es lo que le pasa al paciente, con las preguntas probablemente pedirás muchas pruebas y seguramente no acertarás. O sea, lo más importante es preguntar y escuchar. Y eso, y luego, pues esto, si ya tienes que explorarlo y explicarle y hacer las recetas y cómo se lo toma y tal, pues esto, sale de aquí y tal, no sé qué, pam, y una dieta baja en grasas y no sé qué, y la gente, ¿y qué es una dieta baja en grasas? Y para el colesterol, ¿qué tengo que tomar? O para el azúcar, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y ejercicio físico cuánto? ¿Y cuánta agua tengo que beber? O sea, son muchas preguntas que en 6 minutos es imposible, desde que un paciente entra hasta que salga, hacer el trabajo bien. Vamos a entrar ya en el siguiente bloque y creo que empecemos por ti, y vamos al revés esta vez. Bien. ¿Qué barreras? Es que a mí habéis hablado de muchas cosas. Yo creo que cuando cambia, siempre he tenido esa visión, ¿no? El target de un sector, el sector ha de cambiar, sí o sí. Si cambia el paciente, el sector salud ha de cambiar. Si cambia el personal sanitario, todo el sector salud ha de cambiar. Pero estamos viendo barreras que la gente no acaba de ver ese cambio que se aceleró y se ha frenado. ¿Cómo lo veis aquí, desde dentro del sector, desde tu consulta? ¿Qué barreras podemos romper para hacer que eso sea más Bueno, fácil? una atención médica es una relación entre un médico y un paciente, ¿no? Un personal sanitario, médico, enfermera, pacientes.
Y en la telemedicina pues intervienen pues los canales de comunicación, los gadgets y tal. Entonces las barreras pues pueden ser de los tres actores, tanto de los médicos como de los pacientes como de los propios sistemas, ¿no? Los médicos somos animales de costumbres y cuanto mayores somos pues más, tienes una manera de hacer, te ha funcionado y siempre cambiar puede ser reacio en el sentido que lo que tienes delante pues, es una persona, no es un experimento para decir, oye, no te puedes permitir fallar ni empeorar la atención, ¿no? Entonces, no sé, uno de mis maestros pues, siempre decía, nunca hagas lo del primer ensayo clínico ni lo del último, ¿sabes? Hasta que no... Y además yo como me llamo Tomás y fue el que metió el dedo en la llaga, pues todavía más, ¿no? Entonces, claro, quieres cosas seguras y no quieres que tus pacientes sean conejillos de indias, a no ser que estés en una situación desesperada y entonces tengas que probar cosas, pues tipo pues, ensayos clínicos, tratamientos compasivos y tal, para intentar pues, encontrar un camino que hasta ahora es desconocido, ¿no? Luego hay los inconvenientes o las barreras del propio paciente. No es lo mismo un paciente de 20 años que un paciente de 80. Nosotros tenemos mucha gente del barrio que vienen a la clínica pues a lo mejor a una distancia caminando, pero luego cada vez más tenemos gente de fuera y gente, como digo, pues que pueden vivir pues en otras partes de España o en el extranjero incluso. Entonces los canales de comunicación son radicalmente diferentes. O sea, la persona que vive en la calle de enfrente lo que hace es venir caminando para todo, le pide cita a la secretaria o va a urgencias y tal. Y lo máximo que puedes hacer quizás es una llamada telefónica. Los pacientes jóvenes te enseñan a ti, los ingenieros nos enseñan, ¿no? La pandemia pues, nos puso muy en contacto con la tecnología y los grandes avances últimamente de la medicina, muchos son en parte pues, a la relación entre los ingenieros y los médicos. Los médicos saben los problemas, pero no tenemos soluciones. Cuando se las explicas a los ingenieros, pues ellos saben cómo ayudarte, ¿no? Y luego la tercera pata de la relación pues son los canales de comunicación, ¿no? Como decía, pues lo que necesitas es esto, que haya una estructura pues sólida, fiable, asequible para el paciente y para el médico, que te ayude, que te ahorre tiempo, integrada en tu GIS y que luego pues nuestros gestores pues la puedan facturar, que tú no vayas haciendo favores en plan de pues oye, pues tú vives en el Congo, te has hecho aquí un análisis o en Nueva York o en Australia y te hago una llamada. Hay compañías que esto pues no lo tienen contemplado y por lo tanto pues es trabajo que haces no en balde porque estás ayudando a la gente y además esto siempre te vuelve, pero sí que esto no es tangible, no se puede facturar, ¿no? Creo que has hablado de retos prácticamente, ¿eh? Has lanzado retos todo el rato, a ver si por aquí también alguno te lo recoge. Rad, tú estás metida también en este entorno, él te ha explicado su día a día y unos problemas que salen y al final las soluciones tecnológicas han de resolver esos pequeños grandes problemas de nuestro día a día como pacientes o como en tu caso como personal sanitario. Y además, perdón, añadir, nosotros estamos ahora inmersos en un proyecto excitante que es el proyecto MONA, que es un monitor on-site o un asistente on-site, que es un proyecto de la Universidad de Aachen, de aquí de Alemania, y de la mano de Vigit y de Clinomic, pues hemos instalado estos monitores que funcionan con inteligencia artificial, tanto en nuestra clínica como en la de Lleida, con varias finalidades. La primera muy clara pues, es podernos conectar con Lleida y compartir información. Otra, conectarte en remoto y poder ayudar con más inputs a los pacientes, tanto presencialmente, porque el sistema lo que te hace es seleccionarte los datos más relevantes para que no pierdas el tiempo en tareas administrativas que te consumen mucho tiempo y te aportan poco. Y también pues, que te puedas conectar en remoto y tener una visión mucho más real de ahora pues, si estás a lo mejor en casa o en la playa y te llaman pues, que hay un problema con un paciente, pues que el médico de guardia te comparta su visión. Ya no es una visión personal, sino que es prácticamente como si estuvieses ahí delante. Además, pues, el sistema pues, tiene una cámara,
4K, tiene altavoces, es como una Alexa, digamos, pero muy bien diseñado. Y esto en el entorno de las UCIs, además favorecido pues, por la falta de profesionales especialistas para cubrir un área que no se cierra, que funciona 24 horas los 365 días del año, pues es una ayuda muy importante. Hay necesidades, falta de personal, y esa falta de personal también creo que la tecnología puede ser una parte de la solución a lo que nos viene en los próximos 5 años. Creo que el 30% del personal sanitario de España se va a jubilar en los próximos 5 años. Es una barbaridad. En los próximos 5 años va a haber un cambio generacional importante en médicos, en personal sanitario. No aquí, llego. Aquí vosotros vamos a tener que... No, aún no. Vais a tener que aportar soluciones. Xavi, yo me imagino que escuchándole te salían retos ya y decías, oye, me voy a poner aquí, voy a aportar algún tipo de solución, o David, ¿no? Por eso estamos aquí. Nos quedan 4 minutos, ¿vale? Y ahora os voy a pedir un ejercicio. El bloque de retos lo hemos un poco mezclado entre todos, pero ya me está bien. Quedan 4 minutos, sois 4, ¿vale? Y me gustaría un poco que un resumen, una frase, una palabra, mezclando este reto y esa visión de futuro. Que empiece quien quiera, ¿eh? No, te miro a ti porque estás aquí a mi lado, pero que tenga el reto y la solución o lo que puede preocupar. En un minuto, ¿dónde veis el futuro de esas tecnologías exponenciales que nos han de ayudar sí o sí, casi como una obligación, a hacer el sistema sanitario sostenible? Rat, ¿te atreves tú? Yo en una frase diría que la tecnología es el gran aliado ante el reto que tenemos por delante de una sanidad inclusiva, predictiva, preventiva, personalizada y de calidad. Para mí es esto. Y esa es tu visión y aquí las sí, sabido expresar perfectamente. Para mí la tecnología es nuestro gran aliado para llegar a estos objetivos y más con el reto que tenemos delante del envejecimiento cada vez más evidente de la población. Tenemos que ser más, no reactivos como hemos sido hasta ahora, sino anticiparnos y trabajar en la prevención, en la predicción, personalizar mucho la atención y sobre todo dar una atención de calidad inclusiva, es decir, que llegue al máximo posible sin las barreras digitales que a veces tenemos. Encontramos. David. Es difícil superarlo. Difícil, Difícil. Es la primera, entonces mira, tiene ventaja. Yo muy rápido, porque era un poco al hilo de lo que comentaba el doctor. Yo creo que hemos de entender y empezar a pensar en los nuevos modelos de relación entre profesionales sanitarios, pacientes, familiares de pacientes, o sea, todos los personas, los stakeholders del ecosistema de salud. Sin digital, sin la tecnología, no se podrán abordar los retos. O sea, porque actualmente todos los procesos, desde el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento, la participación en ensayos clínicos, todos se necesitan de tecnología y eso implica un cambio de relación. O sea, no nos podemos relacionar igual cuando tenemos una pantalla o cuando estamos en presencial. Perfecto. Xavi. Yo solo añadir que, exacto, creo que sí, que el futuro, digamos, no está escrito, evidentemente. Uno de los temas que la tecnología nos ha servido y debe servirnos, y creo que se puso muy en relevancia, es ese, no hay mirar, digamos, uno al otro lado, es el momento de sumar, desde el paciente, desde los profesionales, desde la administración, porque el cambio es importante para mantener la medicina de las 5 Ps o, digamos, realmente tener este sistema sanitario que muchas veces no nos damos cuenta del valor que tiene. Entonces, es esa palanca que tenemos que aplicar entre todos y conseguirlo. Tomás, ¿te ves trabajando con un robot de aquí que hable contigo? Y que entre los dos decidáis a ver qué diagnóstico hay que hacerle. Why not, ¿no? Bueno, yo como me quedan 7 segundos... Esta no estaba en el guión, ¿eh? No, esto está bien. Esto me lo he inventado ahora. Lo de robots, bueno, ya está, ¿no? Ya está funcionando, nosotros tenemos también. Y irá más, porque al final, pues claro, con estos ingenieros tan buenos, pues al final... Pero bueno, siempre pues esperemos pues que guiados un poco por el hombre, y porque al final todas estas máquinas, por muy sofisticadas que sean, sí. La experiencia también te da pues para decir, oye, esta curva de pulsioxímetro pues no es real, el paciente está frío, está sudado y tal, no sé qué, o esta tensión cruenta pues tan disparada, pues vamos a tal, no sé qué. Entonces, para finalizar, pues yo diría que es una necesidad y es imparable. Perfecto.
Pues muchas gracias, ¿vale? A ti. Gisela, te toca Nada, a ti. gracias. Poca cosa a añadir, lo habéis explicado muy bien, ha quedado muy claro todas estas iniciativas, las ventajas del uso de la telemedicina y simplemente resaltar un hecho, ¿no? Aquí en este mismo plató hemos hablado de industria digital estos 2 días pasados y aunque hablamos de industria digital y ahora hablamos de salud, un poco el problema o el reto principal sigue siendo el mismo. Decían en industria digital que el reto era encontrar que organizaciones y trabajadores dejaran de ser reacios a la implantación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y aquí ha aparecido un poco pues lo mismo a raíz de lo que contaba el doctor, ¿no? Que cuesta todavía el paciente o los pacientes queremos ese contacto físico, ese contacto con el médico, pero que poco a poco pues la telemedicina va introduciéndose y yo creo que es el gran reto que tienen, esa gran solución ese gran reto de cómo solucionar el hecho de que haya ese contacto o romper esa barrera. Gracias a todos por vuestras intervenciones, gracias también a los que estáis aquí, a los que nos seguís en streaming y nada, dentro de un rato nos vemos otra vez aquí ya en la última sesión en este vertical dedicado a la salud. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.